Bueno, se trata de un espacio de reflexión y de pensar ciertas cosas, Jorge, y en principio la pregunta sería tu mirada acerca de la situación actual que se vive en el país en relación a un modelo de producción y a una forma de vida y a un modo de ver Correcto. la naturaleza. Durante, digamos, el periodo democrático, el último periodo democrático, había una cierta esperanza de distintos sectores que vienen construyendo el pensamiento ambiental latinoamericano, o miradas sobre la construcción de movimientos de ecología política, de que los partidos políticos tradicionales, o particularmente los sectores de izquierda o de izquierda democrática, incorporaran a su agenda política, a sus principios, a sus valores, a su militancia social, esta agenda verde y marrón que las organizaciones ecologistas, las asambleas ciudadanas venían desde los territorios construyendo, produciendo. Esto no es así. Definitivamente la realidad muestra con una dureza muy cruda lo que pasó durante el kirchnerismo y lo que está pasando hoy con el macrismo en el poder. No solo que no hay una agenda seria y construida socialmente, sino que hay políticas absolutamente insustentables en todo el modelo extractivista que hoy tenemos en Argentina. Minería, soja, papeleras, todo el escenario de vaca muerta, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, y como un disparador, como un aporte que sin lugar a dudas otros de los colegas, amigas y amigos que están haciendo sus presentaciones ya lo deben también estar transmitiendo al conjunto de los participantes, es la necesidad inexcusable de construir un movimiento de ecología política en la Argentina. Tiene que ser una construcción totalmente atípica en función de que no debe ser la construcción de los partidos políticos tradicionales. Tiene que ser una construcción de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo en el sentido de que tiene que haber un diálogo de saberes entre las comunidades, las sociedades que están en las luchas socioambientales, en territorios, el sector académico comprometido como el que convoca este seminario. Y tenemos que eso que en el discurso parece tan claro, yo siempre me referencio o releo permanentemente el Manifiesto por la Vida para una ética para la sustentabilidad, que es un manifiesto donde tuvo como argentino una intervención directa Carlos Galano, a quien en este seminario estamos todos homenajeando, y que es un texto liminar de lo que debe ser la construcción de este movimiento de ecología política en la Argentina, el estudio de ese texto. Un texto que además es tan generoso, que es dinámico, que está en construcción, debería estar en construcción permanente, es fundamental. Entonces la constitución de un movimiento de ecología política que reúna a la diversidad de actores del ecofeminismo, de la izquierda democrática, de los movimientos indígenas, que reúna a la juventud universitaria interesada en la ecología política, interesada en la crisis de civilización y en este cambio de época y en cómo salimos democráticamente. Nosotros decimos, acompañados de un autor, Ezio Manzini, italiano, que habla de la transición democrática hacia la sustentabilidad. Si las democracias no garantizan esa transición en estos próximos 10, 15, 20 años, van a ser los nuevos totalitarismos del siglo XXI los que van a nacer para resolver supuestamente los conflictos socioambientales, que así el escenario se van a ir agudizando. ¿Cómo te imaginas ese movimiento en cuanto a su incidencia en las políticas del país, en las políticas ambientales, en las políticas económicas? Ya hay un movimiento socioambiental en construcción y en marcha, ya hay. Uno tiene que ver lo fantástico y lo positivo de las asambleas ciudadanas en varios contextos que quienes me escuchan conocen muy bien. En esa lógica yo creo que tenemos que pensar lo no pensado, diría Carlos Galano. Es una construcción tan democrática y que por eso es tan compleja y cuesta tanto, porque hay actores que lo han querido hacer y no hemos podido. Entonces, desde esa debilidad, aprender
a que lo que está escrito en el manifiesto de la vida ahora hay que militarlo, hay que encontrarse, hay que reencontrarse, hay que extinguir en nosotros mismos los profundos egoísmos que tenemos, los profundos análisis sectoriales y lineales, si realmente creemos en la teoría de la complejidad, en la teoría de la incertidumbre, en el diálogo de saberes que plantea tan claramente Enrique Leff, el manifiesto por la vida, Carlos Galano en sus momentos de optimismo, de ir hacia adelante positivamente. Entonces, ese movimiento de ecología política en una coordinación provisoria, hablábamos con algunos amigos el año pasado en Buenos Aires, tiene que en esa coordinación amplia, donde estén estos primeros sectores, que hacia adentro vuelvan y vayan reconstruyendo, reerotizando, como dice Galano, los procesos para que en un momento vaya estructurándose de una manera que hoy no sabemos cuál va a ser, porque va a ser una construcción democrática participativa de verdad y que nace desde la escucha, no desde la imposición, que nace desde el darse cuenta que si no lo hacemos se va todo a la miércoles, porque desde esa situación dramática donde Argentina en definitiva ha sido identificada como una zona o una región de sacrificio dentro del modelo global de mercado, sin límites, sin control de nada o en un descontrol absoluto. Nuestra sociedad tiene que cambiar absolutamente esta tendencia y esa es una construcción profundamente territorial. Planteabas también la necesidad de llevar estos debates a la educación y en ese sentido directamente un congreso que no se realiza hace muchísimos años, ¿no? Que tiene que ver con la docencia y la capacitación. Exactamente. Yo cuando leía el formato, la propuesta que me hacía llegar Walter Penge, en sus primeros borradores, lo nuestro es un rol disparador para el debate, ¿no? Un rol provocador, desafiante incluso. Y yo creo que Argentina necesita la realización de un Congreso Pedagógico Nacional para discutir todas estas cosas. Creo que el oficialismo hoy como está no lo va a convocar. Entonces creo en el escenario de la reforma universitaria, pero de la cual después voy a hablar, pero que hay un modelo ya en marcha que quedó frustrado por los procesos internos propios de la CETERA, pero donde Marta Maffei y Carlos Galano dejaron una huella gigantesca, que fueron todos los procesos de la Escuela Marina Vilches de la CETERA y de los congresos anuales de educación ambiental de la CETERA. Eso tiene que reflorecer también inexcusablemente. Tiene que el sector docente como la herramienta que construye con las juventudes que van a sufrir y a la vez a posibilitar la continuidad de la especie humana en definitiva en nuestra tierra, tienen que producir un debate que exija a la institucionalidad política y de gobierno la convocatoria a un Congreso Pedagógico Nacional. El último Congreso Pedagógico Nacional fue en el nacimiento de la democracia, convocado por Raúl Alfonsín. Quizás de este seminario sale la idea de un proyecto de ley donde la ecología política atraviese esta convocatoria y se puede iniciar un diálogo con el Congreso argentino y sus representantes para ir construyendo y debatiendo esto en todos los ámbitos que se tienen que debatir. Pero ahí hay otra cuestión, donde yo me sentía obligado por el desafío que se planteaba a ver qué más podríamos hacer. Y nadie puede negar que la reforma universitaria de 1918 fue un quiebre en la educación argentina y latinoamericana. Fue un escenario luminoso y esperanzador que transformó la educación pública de la República y de muchos países de Sudamérica. Necesitamos una nueva reforma universitaria. Una reforma universitaria el año que viene, que se inicie, que despliegue su accionar varios años, que no dependa de la decisión del gobierno de turno, que nazca desde las universidades, que los centros de estudiantes
reaccionen y salgan de ese casi silencio, por lo menos en los lugares donde uno se mueve, que vuelvan a ser los centros de estudiantes, que lideren el debate político. Y hoy el debate político es cambio de época, hoy el debate político es crisis de civilización, hoy el debate político es extractivismo, hoy el debate político es nosotros definimos los territorios que queremos y nosotros los construimos. La reforma universitaria es central. Yo mientras volvía, mientras estudiaba, para prepararme para este diálogo, mientras leía o releía el manifiesto liminar de la reforma universitaria, de la cual después se apodera el socialismo argentino. Miren lo que digo, el socialismo argentino y la Unión Cívica Radical, y uno mira el contexto ahora, donde Monsanto, donde Cargill, donde las corporaciones que están diseñando y definiendo y decidiendo el modelo productivo subsidian la educación universitaria. Esto es una vergüenza, esto es la antítesis de la reforma universitaria. Tenemos que hacer una nueva reforma universitaria. Jorge, para finalizar, una conclusión o un saludo también a la gente que está participando del seminario, ¿no? Yo cuando recibo esta invitación, esta provocación típica de Walter Penge y de su equipo, de su gente, de la universidad convocante, no podía creer, fue una enorme alegría, fue decir esto se puede hacer, esto es un semillero enorme, ¿cómo hacemos? Porque no podía estar, pero una enorme esperanza de que realmente, siendo conscientes de la realidad, de la gravedad de la crisis, sin análisis extremadamente dramáticos, es la esperanza en la juventud. La juventud se tiene que apropiar y hacerse cargo de esta lucha, y nosotros los más viejos ponerle todo, pero sin la universidad, sin los docentes universitarios, sin las juventudes políticas universitarias, sin el compromiso académico que quiebre esta tendencia privatizadora del conocimiento, estamos en un riesgo realmente de límite, y ahí tiene que haber una reacción. Ahí tiene que haber una reacción que nace desde la gente, que nace desde las minorías dialogando entre sí y transformándose en una nueva mayoría de ecología política en Argentina. Muchas gracias, Julián.